Cuando hablamos del riesgo cardiovascular y de las enfermedades cardiovasculares, como bien lo decía Verónica, tenemos un sinfín de enfermedades que se asocian con este aumento importante. Y hablamos no solamente de que se aumente el riesgo cardiovascular, es decir, no solamente el riesgo que tiene que ver con el corazón, sino que también se puede aumentar el riesgo de enfermedad cerebral, de enfermedad renal, de enfermedad de cualquiera de los vasos sanguíneos en cualquier enfermedad del organismo. Por eso, cuando hablamos de estos factores y estas enfermedades de riesgo cardiovascular que voy a mencionar más adelante, entendemos que de alguna manera nos sirve para tratar de prevenir enfermedades cardiovasculares, casi que en cualquier sistema. Yo siempre le explico a los pacientes que las arterias, que son las tuberías de nuestro organismo, van por todas partes y van por todo el organismo. Por eso, la enfermedad cardiovascular puede estar en todo el organismo y no necesariamente única y exclusivamente en el corazón. Sin lugar a dudas, pues es muy importante hablar de este tema porque la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo junto con el cáncer y porque podemos hacer cosas e intervenciones bastante sencillas que hacen parte de nuestro día a día, la gran mayoría de ellas, para tratar de impactar en lo que nosotros podemos modificar de esa enfermedad cardiovascular. Existirán otras condiciones que no podemos modificar y ahí, por ejemplo, aparecen los factores genéticos. Nosotros no podemos modificar la genética que tenemos, no podemos modificar con lo que viene en nuestra familia, no podemos modificar los antecedentes que hemos cogido de ellos, pero sí podemos modificar muchas de las cosas que les voy a mostrar a continuación. Cuando hablamos del riesgo cardiovascular, esto incluye un montón de enfermedades. Es decir, ahí hablamos de enfermedades como la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, los triglicéridos altos, la obesidad, perdón, hábitos de vida como el tabaquismo, el vapeo, el consumo de drogas. Entonces, por eso, ustedes verán que vamos a ir pasando muy rápidamente por muchas de estas entidades para tratar de hablar algo general sobre ellas y dar algunas recomendaciones. Entonces vamos a empezar, obviamente, con el factor. Hay alguien que tiene el micrófono prendido. Muchas gracias. Vamos a empezar con lo más común con lo que usualmente todo el mundo asocia la enfermedad cardiovascular y es con el aumento del colesterol. Básicamente al aumento del colesterol de manera anormal, de manera que genera enfermedad e inclusive a los triglicéridos les llamamos dislipidemia porque es la disregulación o la alteración en la regulación del control del colesterol. Ese perfil del colesterol, realmente nosotros los médicos lo dividimos en dos. Lo dividimos en el colesterol y como sustancia que hace parte del organismo y que es fundamental para el funcionamiento de las células y lo dividimos en otra parte del colesterol y en otra forma en la que se organiza el colesterol, que son los triglicéridos. Cuando nosotros hablamos del colesterol, ahí aparecen dos conceptos que son bastante comunes para la gente, que es hablar del colesterol bueno y hablar del colesterol malo, ¿sí? Cuando hablamos del colesterol bueno, la gente estamos hablando específicamente del colesterol HDL. Realmente es un colesterol que sí se asocia con beneficio cardiovascular, pero que es un colesterol que desde el punto de vista de la práctica clínica, digamos que nosotros lo hemos dejado de convertir en nuestra meta de tratamiento y hoy por hoy es un colesterol que se impacta con el ejercicio, con la actividad física, pero que no existe un medicamento específico para subir el colesterol. Bueno, el HDL es una condición que también viene bastante codificada desde lo que somos como familias genéticas. Hay familias que ustedes pueden ver donde muchísimas de esas personas de la familia tienen el colesterol bueno, muy bueno, es decir, muy alto. Y otras personas que a pesar de que hacen ejercicio, comen muy saludable, son muy juiciosas, tienen ese colesterol bueno muy bajito. Que estamos hablando específicamente de este colesterol HDL. Tenemos el otro tipo de colesterol, y por eso lo dejé de segundo, que es el colesterol LDL, que este colesterol es lo que la gente llama el colesterol malo. Es un colesterol que le decimos que es malo porque es capaz como de erosionar, como de raspar los vasos sanguíneos, las arterias, de quedarse metido ahí, de depositarse en las arterias y de generar unas cosas que nosotros los cardiólogos y los internistas llamamos unas placas, que es simplemente un cúmulo entre colesterol, calcio, pero no el calcio de la leche, sino inflamación crónica
y muchas otras cosas, células inflamatorias, plaquetas y un sinfín de pegotes que se van formando ahí en esas estructuras y que terminan por generar que haya unas obstrucciones o taponamientos de esas arterias, que no necesariamente tienen que ser en el corazón, sino que pueden pasar en cualquier parte del organismo. Basados en este colesterol malo, es que hoy por hoy en el mundo se dan las indicaciones del manejo del colesterol en la práctica clínica, es decir, lo que nos interesa es cómo está ese colesterol malo y no cómo está el valor de colesterol total, no cómo está todo el valor de colesterol total como tal, sino cómo está específicamente el colesterol malo. Y por eso es que ustedes van a ver que aunque algunas veces tenemos colesteroles totales, que la gente aparentemente sean muy buenos, puede que no estén tan buenos y que cuando uno vaya donde el médico le diga definitivamente no está tan bueno y está en un valor que no nos parece bueno. O puede que a pesar de que yo tenga un valor de colesterol total, que a mí me parezca muy bueno, realmente mi médico indique un tratamiento específico para esto, porque puedo tener un valor que no sea adecuado para mis enfermedades de base. Por eso es tan importante pues mirar qué es efectivamente lo que está sumando a ese colesterol total y qué es mi riesgo cardiovascular, cuáles son las enfermedades que yo he tenido y si efectivamente necesitamos tratarlo o no. Aquí, pues obviamente, tenemos un montón de medicamentos y de cosas que se pueden utilizar para tratar de bajar el colesterol. Específicamente quiero hacer una pequeña anotación sobre las estatinas, que las estatinas son medicamentos que todos hemos escuchado. Hablamos específicamente de medicamentos como atorvastatina, rosuvastatina, simvastatina, que son medicamentos que son bastante comunes en nuestra práctica clínica y que quería hacer una pequeña anotación acá porque están bastante satanizados. ¿A qué me refiero? A que son medicamentos que son muy buenos, que han demostrado que tienen un gran impacto desde el punto de vista cardiovascular, un gran impacto en mortalidad, en disminuir que otra vez se vuelvan a presentar eventos, pero que en el argot popular, en el mito urbano, realmente están alrededor de un montón de cosas que no son reales, como que generan falla hepática, falla renal, alteración mental como demencias o Alzheimer y que destruyen los músculos. Realmente estos medicamentos son muy seguros, no producen enfermedad hepática ni enfermedad renal, ni tampoco producen alteración de su estado de demencia o del estado de conciencia, ni daño neurológico. Y aunque a veces se pueden asociar con dolores o dolencias musculares, generalmente esos efectos son muy raros que se presenten, casi siempre los pacientes tienen otra causa diferente de dolor muscular y de dolencias musculares y nuestras estatinas pues realmente están bastante satanizadas, siendo hoy por hoy los medicamentos de elección y los que más se asocian con un mayor impacto y beneficio desde el punto de vista cardiovascular. En eso, digamos que me he tomado todo este tiempo en explicarles porque sé que es muy común que pase y aunque esto es una charla bastante general que no podríamos ahondar en cada caso específico, es importante, digamos que creer en la prescripción que hace el médico y entender que estos medicamentos, como la mayoría de cosas que utilizamos, están bastante estudiadas. El siguiente factor de riesgo, que también es bastante conocido por todos nosotros, es la hipertensión arterial. Es una entidad que sabemos que se asocia con riesgo cardiovascular. No todos los pacientes que son hipertensos van a tener eventos cardiovasculares, es decir, no todos los pacientes hipertensos van a tener infartos del corazón, ni infartos cerebrales o como le dice la gente, derrames cerebrales, ni enfermedad renal, no todos lo van a tener, pero sí es bastante común que cuando tenemos estas entidades de las que les acabo de hablar, tengamos pacientes que son hipertensos. Es una causa bastante, digamos que fácil de corregir en la mayoría de pacientes. Hay pacientes que tienen hipertensiones de muy difícil manejo, pero la inmensa mayoría de pacientes tienen hipertensiones arteriales que se pueden manejar con medicamentos que nuevamente son muy seguros, fáciles de tomar y que además van a tener un gran beneficio, no solamente bajando la presión, sino que también nos permiten tener beneficios de protección cardiovascular y beneficios de protección renal. Otro factor de riesgo importante tiene que ver con el cigarrillo, también bastante conocido por todos nosotros. Es muy importante tener en cuenta que hoy por hoy en el mundo, si bien en países como el nuestro,
el tabaquismo ha disminuido de manera importante porque hemos aprendido a tener más conciencia y porque además, digamos que el sesgo social de no dejar fumarlo a las personas en sitios cerrados ayuda bastante a que se haya disminuido esto. Realmente en el mundo la gente sigue fumando muchísimo. El tabaquismo aumenta mucho, mucho, mucho el riesgo de enfermedad cardiovascular, no solamente del corazón, sino de enfermedad cerebral, de enfermedad de las arterias de las piernas, que se llama enfermedad arterial periférica, enfermedad renal, y hace que cualquiera de esas arterias puedan hacer como ese pegote y esa calcificación de los que ya le decía. Y también enfermedad de la aorta. Por eso es un factor de riesgo supremamente importante y que mientras más tiempo se haya fumado en la vida, mayor cantidad de cigarrillo y más se haya mantenido en el tiempo, mayor va a ser el riesgo de seguir fumando. Obviamente siempre será importante suspender el tabaquismo, así llevemos muchos años fumando, siempre, siempre, siempre va a ser muy importante suspender el tabaquismo, suspender el cigarrillo, por más que una persona lleve mucho tiempo, suspenderlo también ayuda, pero no hay ninguna duda de que se acumula mucho riesgo fumando. Es decir, los años que uno fumó disminuyen, al suspenderse sí se disminuye el impacto sobre el pulmón, pero el impacto sobre el riesgo cardiovascular se mantiene. Pero mientras más tiempo llevemos fumando, pues peor va a ser ese impacto sobre el riesgo cardiovascular. Otro factor de riesgo importante también tiene que ver con la diabetes. Ustedes saben que la diabetes es el aumento del colesterol y de los triglicéridos, y perdón, del azúcar, y esa diabetes puede ser de diferentes tipos. Hay una diabetes que es del paciente joven, del niño o del adolescente, que es porque nacen sin tener la capacidad de producir insulina, que todos los seres humanos tenemos que producir insulina, y como no producen insulina, no son capaces de organizar ese azúcar dentro del organismo, que eso es a lo que nosotros le llamamos metabolizar el azúcar dentro del organismo, y esos pacientes van a necesitar insulina toda la vida. Esos pacientes se salen completamente de este enfoque de nuestro riesgo cardiovascular, y acá hablamos específicamente de los pacientes que son diabéticos, que tienen una diabetes que nosotros llamamos tipo 2. La diabetes tipo 2 suele ser una diabetes más de pacientes adultos que están más o menos entre los 40, 50, 60, 70 años, y que si bien no todos los pacientes con diabetes son obesos, son pacientes que tienen malos hábitos de vida, hay una relación bastante importante entre la diabetes y esos malos hábitos de vida, sobre todo la obesidad, porque la obesidad hace que para la insulina que todos producimos sea muchísimo más difícil destruir, organizar, guardar ese azúcar que se genera dentro del organismo, y por eso la obesidad y la diabetes siempre van de la mano. Tener diabetes aumenta también mucho el riesgo de tener enfermedad cardiovascular entre 2 a 3 veces, y aumenta mucho el daño renal también que se produce. Es una de las causas más importantes en el mundo de muerte y de enfermedad renal. Por eso es muy, muy importante el manejo juicioso de la diabetes y acompañarlo siempre de unos hábitos de vida muy, muy saludables y sobre todo de una reducción de peso que, si no se logra la reducción de peso, va a ser muy, muy difícil controlar la diabetes en este tipo de pacientes. Otro factor de riesgo que sé que también todos ustedes han escuchado es la obesidad o la adiposidad. Adiposidad simplemente habla de los adipocitos, que son las células dentro del organismo que guardan toda esa grasa normal y que producen, digamos, que los pacientes vayan teniendo sobrepeso, se engorden y tengan obesidad. El índice de masa corporal ha aumentado de manera desproporcionada e importante en todos los países del mundo, y básicamente se relaciona probablemente porque tenemos muy malos hábitos de alimentación en todas las partes del mundo, porque relacionamos la comida con cariño, con amor, con cuidar la gente, y porque además tenemos, digamos que bastante, si bien la obesidad en el mundo, en los pacientes que son obesos, todo el mundo dice que está muy de moda estar muy flaco. Realmente vemos que también hay muchos sectores de la población donde realmente lo que está de moda y lo que se acepta y lo que se ve bonito es que los pacientes estén obesos o que tengan sobrepeso. Y que cuando los pacientes bajan de peso y disminuyen su sobrepeso y su obesidad, son juzgados. Son juzgados por la mamá, por el esposo, por el papá. Usted se ve más viejo, se ve más flaco, se ve muy demacrado. Y eso, digamos, que hace parte de las razones por las que la gente también muchas veces prefiere subir de peso. Pero obviamente con la obesidad definitivamente hay unos muy malos hábitos de alimentación que aprendemos desde los hogares, y por eso ustedes ven
que no es infrecuente que encontremos que toda la familia es obesa, que todos en esa familia son gorditos. Y si bien, como le dice la gente, hay constituciones, o digamos que familias más flacas y otra un poco más gordas, familias que son como más trozas, como decimos nosotros los paisas, o familias que son más flacas, si bien eso sí existe y digamos que hace parte de la genética, realmente la obesidad como enfermedad, salvo algunos casos muy puntuales que son supremamente raros, la obesidad definitivamente se relaciona con los hábitos y con la comida que tenemos todos los días. Aquí hay una cosa muy importante que vamos a ver más adelante en algo de las recomendaciones de alimentación, y es que comer bien no es más costoso, no necesita, digamos que nada distinto. De hecho, lo que uno ve en los pacientes es que yo siempre le digo a mis pacientes que si ellos comieran un cuarto o la mitad de lo que se comen normalmente, realmente la plata alcanzaría muchísimo más. Y eso suena charro, pero es real. Cuando nosotros vemos lo que comen normalmente los pacientes que tienen obesidad o sobrepeso, vemos que son pacientes que comen unas porciones tan grandes de comida que probablemente lo que se comen en un almuerzo o lo que se comen en una comida por la noche alcanzaría para la comida todo el día. Y eso parece increíble, todo el mundo podría estar diciendo que está diciendo, esta doctora se está enloqueciendo, pero es real. Nos acostumbramos también a las porciones de comida absolutamente desproporcionadas. Nos acostumbramos a querer la gente con cantidades de comida que son absolutamente desproporcionadas. Y nos acostumbramos a mezclar todos los alimentos en una misma comida. Miren que aquí es importante que en un almuerzo todos podemos comer o huevo o pollo o una carnita o un pedazo de atún, o no comer carne o no comer huevo al que no le gusta, o es vegetariano o es vegano, cualquiera que sea sus preferencias. Pero en un almuerzo todo el mundo come arroz, una arepita, sopa y una yuca. Ahí tenemos 4 harinas en un almuerzo que engordan impresionante. Entonces yo siempre le digo a mis pacientes que no hay que cambiar nada de eso que están comiendo, pero lo que hay que hacer es dejar de hacer esas mezclas, comerse un día una porción pequeña de arroz, al otro día una porcioncita pequeña de la sopa, al otro día entonces esa yuca, al otro día esa papa, y dejar de hacer esas mezclas. Y si ven que lo que les digo, que con un solo almuerzo ya armamos probablemente 4 almuerzos en una semana. Lo mismo pasa con las frutas, y es que las frutas son espectaculares, son alimentos supremamente buenos, pero los pacientes a veces creen que pueden comer frutas de manera descontrolada. Entonces que se pueden comer 5 bananos al día, 2 papayas, 3 mangos, y eso tampoco es real, ¿cierto? Hay que comer fruta, pero de una manera proporcional. Máximo 2 frutas en un día si tú eres un paciente normal que no está desnutrido, que no está en crecimiento, que no te están haciendo reposición nutricional, e intentar que no todas esas frutas sean frutas maduras, porque mientras más madura la fruta, más azúcar va a tener. Tienen azúcar, y porque el azúcar venga de las frutas, que se llama fructosa, no significa que uno se la pueda comer con una cantidad desproporcionada. También es azúcar y también va a engordar. Entonces, miren que cuando uno se mete en este tema con los pacientes, que a veces es un tema bastante álgido, que a veces a la gente le genera rabia, uno realmente lo que ve es que hemos aprendido a comer muy mal, y nadie tiene la culpa de eso. A mí me criaron exactamente igual a como nos criaron a todos, pero sí es como intentar coger, como ir cambiando eso. Lo mismo pasa con los jugos. Utilizar el jugo para pasar la comida, sabemos que necesita un montón de frutas para hacerse. Para hacer un jugo de naranja necesitamos 5 naranjas para un solo vasito, en vez de que si tú te comieras la naranja única y exclusivamente te estarías comiendo una naranja, ¿cierto? Entonces miren que es aprender a cambiar eso, aprender a tratar de pasar las comidas con agua, aprender a no comerse las frutas todas en un jugo, aprender a no comerse las frutas en un salpicón, que el juguito del salpicón es muy dulce. Y miren que no se trata de comer maluco, no se trata de comer solamente lechuga, porque eso también es insostenible y nadie aguanta eso, pero sí de seleccionar bien lo que estamos comiendo. Lo mismo pasa con el dulce. Se trata de no comer postre, no comerse el bocadillo, no comerse el dulce de guayaba que están de nosotros todos los días, sino escoger 1 o 2 días a la semana, comérselo en una porción chiquita, no comer todos los días, porque normalmente los paisas somos muy típicos de comer dulce al almuerzo de la comida. Entonces es como empezar a negociar qué es lo que a mí realmente más me gusta, para guardar eso para un momento de la semana un poquito más especial, y quitar aquellas cosas que siempre hemos pensado que tenemos que comer en cantidades desproporcionadas y que realmente no es así. Está completamente claro que los pacientes con obesidad y con sobrepeso son pacientes que se enferman más,
y no necesariamente de infartos del corazón, no de infartos del miocardio, como es el término técnico, sino de inflamación crónica. Son pacientes que están más inflamados crónicamente, tienen más enfermedad renal, tienen más diabetes, tienen más hipertensión, se mueven menos fácil, les duelen más las articulaciones, les duelen más las rodillas, les salen más hernias, las cirugías les duran menos porque la hernia vuelve a salir, porque la cirugía de la prótesis se daña. Y aunque, como les digo, es un tema muy, muy, muy difícil de abordar en nuestra población, es la realidad. Y uno ve que cuando los pacientes logran bajar de peso y cambiar sus estilos de vida, de verdad, yo tengo pacientes que me dicen, me cambió la vida completamente, yo hoy me muevo fácil, como distinto, ya no me da hambre, me siento más activo, me quité 20 años de encima, se me quitaron un montón de enfermedades. Es que esto sea como una pequeña invitación a ponerle más cuidado a eso, a entender que la cantaleta de nosotros los médicos tiene, digamos que un sustrato científico real y que miren que los cambios son inicialmente muy difíciles, sobre todo cuando uno tiene muy malos hábitos o toda la vida ha aprendido a comer muy distinto como aprendimos todos en nuestras casas, pero que realmente cuando uno los va cambiando, lo logra completamente y deja de utilizar azúcar y deja de endulzar el café con azúcar y deja de echarle 5 cucharadas de azúcar al café, al tinto, y realmente cambia muchísimas cosas. Otro factor de riesgo, o digamos que otra condición que se puede comportar es el impacto del género, ¿cierto? Es inevitable que independientemente de la sociedad en la que nos encontremos, para la medicina, pues el género es muy importante. Si son mujeres o si estamos hablando de hombres, es absolutamente importante porque las enfermedades se relacionan con el género, ¿cierto? Entonces, hay más enfermedades de hombres y hay más enfermedades de mujeres. Pero también es importante tener en cuenta cuáles son los hábitos y si los pacientes ahora, pues en la condición y digamos que en todo lo que tiene que ver con la identidad de género, hay cambios o no. Por eso es tan importante preguntarle al paciente y que él nos diga la verdad, porque va a ser diferente si son hombres o si son mujeres, hay más riesgo para los hombres de unas cosas, hay más riesgo para las mujeres de unas cosas. Y miren que específicamente en el caso de las mujeres es muy importante, por ejemplo, cuando existió la menopausia, cuando empezaron con esos cambios, si tuvieron, por ejemplo, una menopausia adelantada o precoz, por cualquiera que fuera la razón, porque eso nos cambia el riesgo cardiovascular en las mujeres y nos define cómo las tenemos que manejar. Ahí, cuando les hablo del impacto del género, hay otra cosa que vamos a tocar más adelante y lo mismo pasa con la etnia o con la raza. Independientemente de lo que sea, desde el punto de vista médico, no busca discriminar cuando se le pregunta a un paciente por la raza o por su etnia, o cuando decimos este paciente es blanco, caucásico, es mestizo, como la mayoría de nosotros, es mulato o es negro, y eso es muy importante no por discriminar, eso es muy importante porque hay enfermedades más de la raza negra, hay enfermedades más de la raza blanca pura, hay enfermedades más de la raza mestiza como la mía, hay enfermedades más de pacientes de raza mulata y hay enfermedades más, por ejemplo, de los indígenas, ¿cierto? Y todo eso nosotros los médicos lo sabemos y sabemos cómo lo tenemos que manejar. Por ejemplo, es más común y es mucho más difícil de manejar la hipertensión arterial y la enfermedad renal en los pacientes de raza negra y es más común la diabetes en los pacientes de raza blanca. Entonces, miren la importancia de todo esto y de entender que tienen un sustrato científico importante. Obviamente, cuando nosotros empezamos a preguntar eso en una consulta médica, preguntamos por los factores de riesgo propios del paciente, pero también es importante conocer sus factores de riesgo familiares, específicamente cuando estamos hablando de riesgo cardiovascular, ¿cierto? Pues si te van a operar de un apéndice, pues no necesitamos conocer cuáles son tus factores de riesgo familiares. Si te van a operar de una prótesis de rodilla, pues no los necesitamos saber, ¿cierto? Pero cuando estamos hablando de riesgo cardiovascular, específicamente en lo que yo hago, es muy importante. Es muy importante saber si los papás, los hermanos, es decir, los familiares, sobre todo en primer grado de consanguinidad, son familiares que tuvieron también enfermedad cardiovascular, que tuvieron infartos, que tuvieron enfermedad cerebral, enfermedad renal, cómo se comportó eso, sobre todo si son enfermedades graves, ¿cierto? Y especialmente si son enfermedades a temprana edad. No es lo mismo, digamos que la mayoría de la población después de los 70 años va a tener algún factor de riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes, esperemos que no obesidad, que es un factor de riesgo corregible, pero antes de los 40 o de los 50 años es muy importante preguntar
si hay factores de riesgo así en la familia o contarlos al médico, porque cambian completamente el panorama de lo que nosotros como médicos tenemos que hacer, tenemos que buscar y tenemos que tratar de prevenir. Si bien no es el motivo de esta charla y de esta conferencia, pues para nosotros existe muy claramente definido qué es más riesgo, menos riesgo, según las enfermedades que tienen los pacientes y según las edades. Eso se los explico por qué. Precisamente les traigo esto, no es para que ustedes traten de leer y de descifrar esto, sino para que ustedes vean por qué los pacientes todos se manejan distinto y por qué lo que a veces funciona para uno no funciona para el otro o por qué las recomendaciones no son las mismas. Y es porque cada paciente es un mundo y por eso a cada uno le preguntamos estas cosas, pero definimos su riesgo o estimamos su riesgo cardiovascular de manera diferente. Por eso también son tan peligrosas las recomendaciones generales. Un paciente sale del médico, toda la familia quiere utilizar la misma recomendación, sea para bien o para mal. A veces la quieren utilizar para bien, pero normalmente vemos que la utilizan para mal. A mí me quitaron esto y a toda la familia se lo quitan. A mí me dijeron que para mi nivel de colesterol no me tenían que tratar, pero el papá que tiene enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, hipertensión también hace lo mismo porque a la hija le dijeron, ¿cierto? Entonces miren que eso es una cosa desde la que ustedes en su formación y en lo que ustedes hacen todos los días pueden impactar muchísimo en también enseñarles a esos pacientes que las recomendaciones no deben ser generales y que por eso pues cada paciente va a la consulta y por eso ponemos, digamos que los ojos en ese paciente y estamos concentrados específicamente en ese paciente. Y por eso también es tan importante siempre recomendar a la gente que a veces no es que nosotros los médicos no queramos decir una recomendación en general o que no queramos decir cuando le preguntan a uno en una cita, doctora, yo le voy a hacer una pregunta y es que yo me tomo la misma pastilla, no es que uno no quiera, no es que uno sea demasiado mala clase, no es que estos médicos como son de prepotentes, es que definitivamente cada paciente es un mundo y para uno dar una recomendación de esas, si ya es difícil, en una consulta enfocada solo en ese paciente, imagínense lo difícil que puede ser cuando uno lo cogen así como uno fuera de lugar y sin saber bien todo lo que hay detrás del paciente. Por eso sé que desde la formación y desde el trabajo tan importante que ustedes realizan, eso es una ayuda muy grande que nos pueden dar. Y es enseñarle a la gente que las recomendaciones son individuales. De hecho, en mi posición de internista, de cardióloga, yo lo hago en mi familia, lo hago en mi casa, que obviamente ustedes saben que así como los abordan a ustedes y que les piden recomendaciones por todo, nos ahondan a nosotros y muchas veces yo les digo lo mismo a tíos, primos, les digo, no soy capaz de darte una recomendación porque me estás mostrando un examen, pero por más que te conozca, no conozco tu historia médica, no conozco lo que hay detrás de esto, no conozco detrás de lo que hay de tus hábitos de vida porque te conozco o de la reunión donde la abuelita, donde la tía, de la ida a misa, de la Semana Santa, de lo que los conocemos todos, ¿cierto? Y miren que este mapa se los traigo porque esto es un mapa de Europa y Asia, pero el riesgo cardiovascular es diferente en cada país del mundo y eso también está claro. Si bien en países como el nuestro cada vez se hacen más esfuerzos por tener estadísticas y las tenemos desde la Sociedad Colombiana de Cardiología, desde la Asociación Colombiana de Medicina Interna, que somos los que más nos dedicamos a eso, y desde la Sociedad Colombiana de Endocrinología, pues también nos adaptamos y es parte de lo que ha hecho nuestra medicina muy buena medicina, y es que nosotros adaptamos las recomendaciones de Estados Unidos y de Europa porque es donde más se estudian estas enfermedades cardiovasculares. Y también existen recomendaciones para las personas que creemos aparentemente sanas, es decir, para las personas que aparentemente no tienen nada, pero que a veces por antecedentes personales, por antecedentes familiares o por enfermedad que se presenta a temprana edad en sus familiares, nosotros consideramos que se debe evaluar su riesgo cardiovascular. Y eso también está estipulado en las guías de práctica clínica, también lo estudiamos y por eso a esas personas también es importante darles una recomendación específica a cada una de ellas. Por eso les decía que es diferente cuando las personas son sanas a cuando las personas ya tienen enfermedad establecida. Es completamente diferente. Y miren que inclusive en todas estas recomendaciones siempre se incluye el cese del tabaquismo como parte fundamental. Y yo diría, y por eso les hago aquí especial, digamos, énfasis en esto, en que no solamente hay que hablar del tabaquismo, sino en la suspensión de otros consumos bastante comunes como el vapeo que está tan de moda, que todos sabemos que es una sustancia más reciente, que tiene un gran riesgo para la enfermedad pulmonar que ya es conocido, que los estudios de fibrosis y de daño pulmonar son demasiado grandes, pero que también cada vez tenemos más estudios en los cuales el vapeo ha demostrado que también genera enfermedad vascular, enfermedad cardiovascular,
y que yo siempre le digo a mis pacientes que lo que yo veo hoy por hoy con el cigarrillo, los cigarrillos electrónicos, lo voy a ver más adelante con el vapeo de enfermedad cardiovascular. Por eso se los digo yo como cardióloga. Los neumólogos hoy por hoy ven muchísima enfermedad por el vapeo y digamos que es una tristeza que hoy por hoy pues nuestros jóvenes utilicen tanto el vapeo y sea tan aceptado en la sociedad, sobre todo porque es aceptado desde las casas, ¿cierto? Uno ve que vapean tanto los adolescentes, los niños como los papás. Y tiene, digamos que un problema, y es que el olor es rico, es aceptable, y nadie sataniza que estén fumando ahí. Entonces, miren que eso también es una cosa muy importante en la que podemos tratar como de impactar y disminuir. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta, bueno, esto ya les hablé lo de la etnia que es tan importante, y es que cuando me pidieron el favor que trajera esta charla y que les hablara de esto, pues realmente yo no sabía específicamente cómo tenía que abordar esto. Quería tratar de contarles no solamente desde el punto científico, sino desde mi práctica clínica, que creo que es útil, no solamente para disminuir el riesgo en ustedes, sino para el trabajo que ustedes hacen, ¿cierto? Porque conozco perfectamente el trabajo y pues soy exalumna del colegio y sé cómo funciona esto. Entonces, cuando yo pensaba qué más les puedo tratar como de enseñar para el trabajo o de aclarar, porque seguramente mucho de esto ya ustedes lo saben, es también, digamos, que la mala información que hay sobre las imágenes cardíacas que utilizamos. Y yo creo que eso pasa lo mismo con las imágenes en general. Cuando yo les hablo de imágenes, les estoy hablando de la mala información que tenemos, yo creo que muy por el voz a voz irresponsable que hacemos y también por lo que buscamos en Google y está mal informado. Yo también siempre les digo a mis pacientes en la consulta que cuando yo voy donde un contador, cuando voy donde un abogado, cuando voy donde una enfermera, yo digamos que hoy por hoy por lo que hago me atrevo muy poco a sugerir algo. Es decir, cuando yo voy donde una enfermera, yo nunca le digo cómo se tiene que pasar una sonda vesical porque yo no sé. Cuando yo voy donde una enfermera, yo nunca le digo cómo se tiene que poner un catéter porque yo no sé poner catéteres y porque, pues, si estoy muy embalada, creo que soy capaz y me ha tocado algunas veces en la vida, pero no es lo que yo hago en el día a día. Cuando yo voy donde una enfermera, no le digo cómo poner una sonda nasogástrica. Cuando yo voy donde un contador, no le digo cómo tiene que hacer ese balance de gastos e ingresos y esas cosas. Lo mismo debería pasar al contrario y con nosotros los médicos, pero realmente no pasa porque la gente se informa en Google y realmente la mayoría de búsquedas en Google, de 75.000 búsquedas que ocurren en un minuto en Google sobre temas médicos en el mundo, una de esas búsquedas llega a una fuente confiable. O sea que miren, digamos, lo mal informados que estamos. Y eso mismo pasa cuando uno usa cosas de contabilidad, de enfermería, de derecho. Eso mismo pasa con las imágenes cardíacas. Los pacientes llegan pidiendo pruebas de esfuerzo, ecografías del corazón y hoy por hoy está muy de moda pedir tomografía para calcular score de calcio. O todo el mundo le dice a uno, es que yo quiero que me midan el calcio. Eso básicamente es una tomografía, como todos la conocemos, que se hace en el corazón y que nos permite hacer unas medidas del calcio que se deposita ahí. Pero eso tampoco es un examen para todo el mundo, es un examen que está claramente definido para quién se debería hacer, así como cuando mandamos las pruebas de esfuerzo, los ecocardiogramas de estrés, los ecocardiogramas con medicamentos que se llaman condobutamina, las perfusiones miocárdicas. Es decir, hay pacientes que no tienen indicación de hacer ese examen simplemente porque ya tienen un examen más avanzado, como por ejemplo un cateterismo, o porque definitivamente por su riesgo cardiovascular no lo necesitan. Entonces, por eso también quería traerles como esta recomendación acá, porque es algo que yo veo con mucha frecuencia, y es que los pacientes, pues si me llegan a mi consulta, yo siempre pienso, ¿cómo será si juntamos un montón de internistas, cardiólogos, médicos de riesgo cardiovascular? ¿Cómo será la cantidad de pacientes que piden, por ejemplo, un examen de esto sabiendo que ya tienen enfermedad de las arterias del corazón claramente definida o ya están, por ejemplo, operados del corazón, cuando un examen de estos no tiene ninguna validez? Hay otra cosa muy importante, ya para ir terminando, que es algo bastante común para ustedes, y es definir la fragilidad del paciente. La fragilidad del paciente no está únicamente dada por la edad de los pacientes. Hay pacientes que son mayores, pero que realmente no son tan frágiles, o hay pacientes mucho más jóvenes, pacientes de 50 o de 60 años, pero que realmente son muy frágiles por sus condiciones de base. Ahí siempre es muy importante evaluar una cosa que ustedes hacen muy bien y es qué tan independiente es el paciente. Es decir, si el paciente come solo, se para solo, se mueve solo, se lava los dientes, se viste, se abrocha la ropa,
se abotona los botones. Eso es absolutamente importante y no es directamente proporcional a la edad cronológica del paciente, ¿cierto? Es decir, el paciente tiene una edad biológica que también es importante, pero eso, y ustedes van a ver y han visto que eso ni nos incluye ni nos excluye necesariamente a los pacientes de intervenciones o de condiciones. Es más importante lo que el paciente hace. No es lo mismo un señor de 80 años que hay que ayudarle para todo, a un señor de 80 años que sale, maneja plata, paga el bus, se monta en el bus, va, viene, entiende absolutamente todo, ¿cierto? Eso es muy importante porque eso también nos define el impacto. Hay pacientes que tienen 60 años, 50, 40 y que vemos más enfermos que pacientes de 80 años. Por eso también son pacientes que no se definen por eso y que se intervienen de manera diferente. De esto ya habíamos hablado y con respecto a los factores de riesgo ambientales, aquí siempre se incluye el cigarrillo y los consumos de sustancias, como habíamos hablado, vapeo. Ahí se me olvidó mencionarles de manera muy importante el consumo de sustancias psicoactivas, de drogas, como por ejemplo la cocaína, tiene un impacto cardiovascular muy importante. La marihuana, aunque está subestimada, también tiene un impacto cardiovascular importante. Y otras drogas de abuso, como el éxtasis, las metanfetaminas y otros tipos de sustancias que cada vez, digamos que van cambiando en el tiempo y van variando de una a otra, pero que tienen un sustrato muy importante. Y ni hablar de drogas de abuso como por ejemplo la heroína, que tienen un gran impacto desde el punto de vista cardiovascular, no solamente en el corazón, sino también cerebral y renal. Otras sustancias obviamente dependerán de lo que el paciente esté expuesto. Es claro que la contaminación del aire puede tener un impacto importante también, sobre todo en ciudades muy contaminadas, como por ejemplo México, China, y en momentos como hemos vivido en Medellín, pero también a lo que uno está expuesto, ¿cierto? Entonces todos, pues, usualmente tenemos algún factor de riesgo en el trabajo al que nos exponemos, ¿cierto? Que eso es casi que inevitable y por eso digamos que aparecen las prácticas para tratar de disminuir ese riesgo, pero obviamente no es el mismo componente el de un soldador, de una persona que trabaja en una mina, de personas como yo que nos exponemos a contrastes de medicina nuclear por pruebas nucleares que hacemos que se llaman radiotrazadores. No es lo mismo el impacto que tiene, por ejemplo, los cardiólogos intervencionistas o los ortopedistas que se exponen a la fluoroscopia, que son esos rayos que se dan. Eso para un paciente que se lo aguanta en una cirugía no pasa nada, pero para nosotros que nos exponemos todo el tiempo es diferente nuestro riesgo en ese sentido. Mm, digamos que todo eso va a ser diferente para cada paciente y también sabemos que hay algunos que se pueden asociar y otros que pueden no asociarse. Pero digamos que en eso, pues yo siempre le digo a los pacientes que lo importante es pues tratar de tener las medidas laborales que hoy por hoy pues se dan en las fábricas y en los sitios donde se hacen y pues hacer esas cosas a veces. Y realmente lo digo como experiencia, nos da pereza a nosotros mismos a pesar de que sabemos que lo tenemos que hacer. Entonces, pues uno debería no tener pereza de ponerse esa mascarilla si es la recomendación, de ponerse el chaleco si hay que ponerse el chaleco, etcétera, etcétera. Y hay otras cosas importantes como por ejemplo la disfunción eréctil, que también es importante y se asocia. ¿Por qué? Porque la disfunción eréctil normalmente es un marcador de todo esto, de hipertensión, diabetes, consumo de cigarrillo, obesidad. Porque, pues como uno tiene las arterias de las piernas, del cerebro, del corazón, del riñón, pues normalmente también la tubería va por la misma parte, como les dije desde un principio, y pues así también suele estar la tubería de los órganos eréctiles y del pene. Entonces miren que por eso también es tan importante y siempre es uno de los factores de riesgo que entra pues acá como en colación, que traemos a colación. Entonces cuando hablamos para terminar esto, de qué impacto o de qué podemos optimizar de nuestros estilos de vida, entonces definitivamente hacer actividad física, no tiene que ser actividad física de alto rendimiento, sino que hacer actividad física entre 150 a 300 minutos a la semana, que eso es más o menos hacer 45 minutos 4 a 5 veces a la semana, de intensidad moderada, donde se puede combinar el ejercicio cardiovascular con el ejercicio de fuerza para impactar el riesgo cardiovascular, que eso se impacta con banda, caminar, hacer bicicleta, hacer nadar, pero nadar de verdad, sumado con algo de ejercicio de pesas, de fuerzas, que no tiene que ser cargar pues 120 kilos, sino hacer algo de eso nos impacta el riesgo cardiovascular y también el riesgo de sarcopenia, que es la debilidad y como el daño del músculo y de osteoporosis. Ahí, miren que incluso las guías de práctica clínica dicen, hágalo como quiera, en grupos, en talleres, con cosas virtuales, con YouTube, con Instagram, con ir al gimnasio, como a usted le guste. Y no tiene que haber un ejercicio específico que a usted le guste. La nutrición, como les acabo de explicar, básicamente eso es lo que dice todo esto, ¿cierto? Eso es básicamente lo que dice todo esto.
y tratar de restringir las bebidas con azúcar. Es decir, no es que no se pueda tomar gaseosa, pero no hacerlo todos los días. Tratar de disminuir el té, el Nestí, el Mr. Tea que están llenos de azúcar, dejarlos para ocasiones especiales y tratar de pasar las comidas, digamos, con agua. El consumo de sal, digamos que realmente uno no tiene que hacer una restricción excesiva de la sal en todo el mundo, ¿cierto? Eso está muy específico para unos pacientes muy, muy poquitos, no tiene que ser para todo el mundo que sea hipertenso, pero sí, digamos que lo que más fácil es decirle a la gente, vea, no sea excesivo en la sal, pueden cocinar con sal normal, que la gente sea capaz de comer todos, es decir, el que come poquita sal y el que come mucha sal, y trate de no adicionarle más sal a la comida, ¿cierto? De una manera excesiva, porque hay gente que sí come mucha sal, pero digamos que es como una recomendación general. Obviamente, si uno va a comer un huevo, pues le puedes echar sal al huevo. Si uno va a comer un aguacate, se le puede echar sal al aguacate. Pero hay gente que de verdad cocinan con sal, pero además, como les digo yo, se echan el salero entero en la comida. Tampoco es la recomendación. Con respecto al consumo de alcohol, hay que tener también cuidado porque el consumo de alcohol y los gramos de alcohol se van acumulando, no importa el trago que usted se tome, es decir, hay unos que tienen más gramos de alcohol que otros, pero aquí lo importante es los gramos de alcohol, ¿cierto? Entonces, hay que tener cuidado con no hacer consumos diarios de alcohol, tomarse una cerveza de alcohol al día, tomarse 2 cervezas o una diaria, que hay gente que tiene eso por hábito, definitivamente está asociado con mayor riesgo cardiovascular en el tiempo y se asocia no solamente con daño hepático, que es en lo que todo el mundo piensa en la cirrosis, sino también sobre un daño y un impacto directo sobre el corazón. No van a encontrar ningún cardiólogo que recomiende tomarse un trago todos los días. Hay algún estudio en el tiempo que lo demostró, pero definitivamente hoy por hoy en el mundo se sabe que lo mejor es dejar el alcohol para ocasiones especiales, momentos especiales, un trago a la semana, 2 tragos a la semana, pero no hacerlo de manera repetitiva y mantenerlo en el tiempo. Con respecto al café, el café en general, sobre todo el café filtrado, que se utilizan filtros de papel para hacerlo o formas de filtrar el café, definitivamente tiene un impacto benéfico sobre el riesgo cardiovascular. Está formado por un montón de sustancias que la mayoría son muy buenas. Y la idea es que ojalá pudiera ser café filtrado, pero realmente el café está más satanizado de lo que debería ser. Uno puede tener un consumo moderado de café, que es entre 3 a 4 tazas de café al día, que son tazas grandes, que eso casi nunca nadie lo supera, además porque nosotros estamos acostumbrados a tazas muy pequeñas de café. Y lo más importante acá es aprender a tomar el café sin echarle azúcar, primero porque así descubrimos realmente lo rico del café, lo chévere del café, pero además porque eso es lo que realmente impacta y nos da el beneficio que tiene el café, sobre todo que tiene un gran impacto antioxidante en todos. Con respecto al peso, lo que les decía, miren que está claramente descrito, esto que les pongo acá, es como para mostrarles la evidencia de la práctica clínica y de las guías importantes en el mundo, que es lo que se estudia en Estados Unidos y en Europa, y que cada vez nosotros adaptamos más y que se hace un gran esfuerzo desde las sociedades científicas con todo lo que podemos traer o hemos podido traer hasta la fecha en Colombia para esto. Y definitivamente perder peso vale la pena. ¿Cierto? Perder el 10% del peso disminuye la presión arterial, mejora el control de la diabetes y si uno de ahí sigue bajando, pues imagínense todo lo que uno puede mejorar, ¿cierto? Bueno, esto es lo que ya habíamos hablado y otro tema que es muy importante, que cada vez pues tenemos más relevancia, es la salud mental. Definitivamente hay que tratar de mejorar los estados de salud mental, la depresión, la ansiedad. Mucho de la obesidad a veces tiene que ver con esto, y es decir, con trastornos de ansiedad no controlados, con situaciones no resueltas, con duelos no hechos, con depresiones no resueltas, con situaciones familiares difíciles. Entonces cada vez hay que tener más, digamos, que reconocimiento de la salud mental, abrir un poquito cada vez más a pensar que la psiquiatría, la psicología, todas estas cosas nos ayudan, el mindfulness, yoga, digamos que todo lo que la gente se quiera pegar de su religión, si eso le sirve, es decir, todo eso nos ayuda mucho a mejorar la salud mental y a entender que muchas de las enfermedades o del sobrepeso, de la obesidad, de los dolores crónicos, tienen que ver con esto, ¿cierto? Y que muchas veces cuando mejoramos todas esas condiciones, logramos impactar de manera fundamental eso que les acabo de decir. Por eso hay medicamentos que cada vez los psiquiatras manejan mejor, que son lo que la gente conoce, pero hay muchísimos que sirven para impactar esto y que realmente definitivamente nos impactan. No solamente y no impactan el riesgo cardiovascular porque el medicamento vaya a curar la enfermedad, sino porque ayudan a que las personas tengan mejores hábitos de vida,
menos obesidad, más actividad física, que también se asocia muchísimo con mejorar la salud mental, y que a que los pacientes también logren entender mejor su enfermedad, a que acepten mejor su enfermedad, y que cuando uno logra entender y aceptar las situaciones de la vida, pues también logra enfrentarse mejor a ellas, ¿cierto? Enfrentarse mejor y tener una actitud, digamos, de conocimiento, de entender, pero también de, bueno, como esto no lo puedo cambiar, o esto otro sí, pero cómo me tengo que enfrentar a eso. Entonces, todas las herramientas que uno se pueda pegar ahí son absolutamente importantes. Muy bien. Básicamente en esto último que estaban las intervenciones para dejar de fumar, todas son súper importantes, desde repetirle a la gente que deje de fumar, y eso está estudiado en el mundo. Repetir y repetir en cada consulta. Obviamente tratar de que no sea una cantaleta es diferente cuando uno se lo dicen en la casa, cuando le dice el médico, ¿cierto? Uno trata de no entrar en pelea con el paciente porque la idea no es esa, pero sí cada cita decirle, bueno, vamos a seguir tratando de dejar de fumar, se ha demostrado que sirve. También cada vez decirle a la gente que los chicles de nicotina, los parches, los inhaladores sirven, algunos medicamentos que la gente a veces le tiene miedo porque hacen parte de los medicamentos psiquiátricos sirven para dejar de fumar, y además pues ir cambiando el cigarrillo convencional por cigarrillos electrónicos sí sirve. Es diferente el cigarrillo electrónico al vapeo, estamos hablando de IQOS y de cigarrillos electrónicos, pero definitivamente también hay que buscar que el paciente deje el cigarrillo electrónico. Es decir, son menos nocivos que el tabaco, pero está completamente demostrado en el mundo que también tienen un impacto nocivo y que no se debería mezclar tipos de cigarrillos. Es decir, no es que a veces fume electrónico y fume convencional, no intentar dejar el convencional, bajarse al electrónico y rápidamente buscar que el paciente suspenda completamente estos tipos de cigarrillo. Nunca se debe recomendar utilizar un cigarrillo electrónico, porque eso en algún momento lo vemos, y es que a veces por moda se recomienda utilizar cigarrillos electrónicos o vapeo, y eso está, digamos que completamente mal hecho, porque está claro que sí aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular. Hay que explicarle a la gente también que cuando deja de fumar, normalmente la ansiedad se dispara un poquito, pero que pueden ganar un poco de peso, pero que ese peso lo vamos a controlar con medicamentos para disminuir la ansiedad, con mejorar los hábitos de vida, con hacer ejercicio, con que se sientan mejor, con que también ya no los rechacen por el olor, con que se vean mejor, la piel cambia, los dientes cambian. Entonces hay que seguir, digamos que metiendo a la gente en todo ese cuento. Básicamente, esto era lo que les quería contar hoy. Yo sé que es un montón de información, traté de hacerlo como lo más fácil y lo más llevadero que se pudiera. Yo sé que son mil cosas y mil dudas, y obviamente, pues, digamos que uno podría aprender mucho de este tema de todos los puntos de vista, pero espero pues que esto les haya servido para su práctica diaria, personal, en las actividades que ustedes realizan de la vida diaria. Muchas gracias por la atención.